Vamos a preparar nuestras Biblias. Vamos a preparar nuestras Biblias, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 4. Vamos a hacer una breve oración y empezamos con el mensaje. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tus bondades para con nosotros. Nos encomendamos ante tu presencia para que tu palabra, Señor, nos instruya en esta noche. Que la serie que hemos venido estudiando semana a semana sea de bendición y que cada tema sea un excelente complemento del anterior y sea, Señor, un buen precedente para el siguiente hasta que podamos cumplir con el propósito de toda esta serie, Señor, que estamos estudiando con base en este hermoso libro, Señor, del Antiguo Testamento. Te pido, Padre, que tu palabra sea clara para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestro entendimiento, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues estamos estudiando una serie que se llama Santidad, lo que Dios espera de nosotros. Hoy, con base en el libro de Levítico, capítulo 10, versículos 4 al 7, quiero tocar un tema que se llama pureza de vida sobre todas las cosas. En esta serie del libro de Levítico, hermanos, hemos venido aprendiendo acerca de lo importante que para Dios es la santidad, la pureza. Y el día de hoy, hermanos, quiero regresar por tercera vez a aquel momento, aquel pasaje de la Biblia cuando la palabra de Dios dice que Nadab y Abiú murieron, hermanos. Pero ahora ya hemos analizado la causa por la cual murieron. Ya hemos analizado una situación adicional respecto al hecho de que Dios no necesita de nosotros. Pero hoy quiero analizar de nuevo, hermanos, este pasaje de la Biblia porque todavía hay una enseñanza más. Hoy quiero que analicemos brevemente lo que la muerte de Nadab y Abiú representó para Aarón. Hermanos, el Levítico capítulo 10, versículos 4 al 7. Aarón era el padre de estos dos hombres. La palabra de Dios, hermanos, dice así: y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense y saquen a sus hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos: no descubran sus cabezas ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero sus hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho, ni saldrán de la puerta del tabernáculo de reunión, porque morirán, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Hermanos, quiero plantear una pregunta y quiero que pensemos muy bien en ello. ¿Qué haríamos si Dios no nos permitiera participar del sepelio por la muerte de nuestros hijos? ¿Qué haríamos si Dios no nos permitiera participar del sepelio de nuestros hijos a causa de que su muerte fue por rebeldía delante de Dios? ¡Wow! Aarón, hermanos, la palabra de Dios dice que era padre de 4 hijos. Y yo estoy seguro que él amaba a sus hijos. Él amaba a sus hijos. Quiero pensar que estaba orgulloso de que Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar y él habían sido por Dios elegidos para servir en el templo. Pero lamentablemente dice la Biblia que 2 de ellos, Nadab y Abiú, murieron el mismo día, al mismo instante, pero sobre todo de una manera impresionante. Fueron consumidos por el fuego que salió de la presencia de Jehová. Pero lo más triste es que fue el resultado del castigo de Dios por su pecado. Yo quiero pensar como padre, porque soy padre. Yo quiero imaginarme a Aarón en ese momento. Quiero imaginarme el rostro de un padre sorprendido, dolido en su corazón. Yo creo que para Aarón fue muy doloroso en ese momento. Yo quiero pensar que para Aarón ver morir a sus 2 hijos de la manera en la que ellos murieron, tal vez hizo que su corazón se partiera. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si vemos a nuestros hijos caer muertos? Y yo quiero pensar que correríamos a abrazarlos. He visto a mucha gente, ¿verdad?, ver a sus hijos que mueren en una
accidente o en un incidente, en una caída, en una situación, y padres que corren y se abrazan el cuerpo de sus hijos y los abrazan y los besan y dicen, ¿por qué mi hijo? Porque es una reacción natural en un ser humano. Pero Aarón, hermanos, era el sumo sacerdote. Él había sido consagrado delante de Dios y él no podía contaminarse. Él no podía contaminarse con el pecado. Si él se contaminaba en ese momento con el pecado, yendo a abrazar a sus hijos, ella no podía seguir sirviendo en el tabernáculo. Quiero que hagamos memoria, hermanos. Nadab y Abiú no pudieron ser abrazados por su padre, pero tampoco por sus otros dos hermanos, porque ellos también servían, hermanos, en el altar. Si Aarón o sus hijos corrían a abrazar a sus hermanos, todos ellos, hermanos, se contaminarían, pero también participarían del pecado que hizo que ellos fueran castigados, porque para Dios lo más importante era la pureza de ellos. Para Dios, hermanos, la pureza era más importante que el dolor del duelo. Hoy pudiéramos pensar qué duro, qué injusto, qué fuerte. Quiero que vayamos de nuevo a Levítico capítulo 10 y que veamos los versículos 4 y versículo 5, los cuales en otro momento ya estudiamos. La pureza sacerdotal era más importante que el dolor del duelo. Dice Levítico 10, 4 y 5. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uzziel, el tío de Aarón, es decir, los primos del sumo sacerdote, y les dijo, acérquense y saquen a sus hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Hermanos, el sacarlos, ¿recuerdan ustedes? Era señal de que ellos iban pasando en medio de todo el pueblo, y todo el pueblo decía, la muerte de ellos fue por algo indigno. Su muerte fue una muerte justa. Ellos habían pecado y por eso no podían, hermanos, permanecer en el campamento, porque si no iban a contaminar todo el campamento. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿O cuáles eran los propósitos de Dios al no permitir, hermanos, que Aarón como padre y sus propios hijos guardaran luto siquiera? Ya olvídense de participar en el sepelio. Porque si leímos bien, no solamente no podían participar del sepelio, sino que ni siquiera podían guardar luto. ¿Cuál era el propósito de Dios? Su propósito era que el pueblo observara que la muerte de esos varones había sido un castigo justo, y que de esa manera la santidad de Dios era confirmada ante los ojos de todos. ¿Qué tuvo que hacer Aarón? Vamos a regresar al versículo 3 de este mismo capítulo 10, versículo 3. Levítico capítulo 10, versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan les santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Qué difícil. Tuvo que guardar silencio. Y no solamente eso, sino que Dios le dio una orden: ustedes continúen haciendo su trabajo. Qué impresionante. A simple vista, la orden de Dios, hermanos, era demasiado difícil. ¿Habría otro propósito de parte de Dios al no permitir que ellos guardaran el luto, que no participaran, hermanos, del sepelio? ¿Había otro propósito además del que ya comenté hace rato? Y la respuesta es sí, que el amor al Señor está por encima de lo que sentimos por cualquier persona, y sobre todo cuando esa persona ha pecado contra Dios. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 26. Amar al Señor está por encima de lo que sentimos por cualquier otra persona, hermanos, y sobre todo cuando esa persona ha pecado contra Jehová. La pureza espiritual, hermanos, escuchen esa idea. Para Dios, la pureza de vida, porque el título de la predicación es pureza de vida sobre todas las cosas. Para Dios, la pureza de vida está por encima del amor que sentimos por cualquier persona. Vamos a ver lo que dice Lucas.
capítulo 10, versículo... Gracias. Lucas capítulo 14, gracias, versículo 26. Si alguno viene a mí, dice Jesucristo, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. La pureza espiritual está por encima de cualquier relación. Servir al Señor, hermanos, puede llevarnos en algún momento de nuestra vida a tener que elegir entre Dios y alguien que amamos. Incluso, sobre todo, si esa persona está pecando delante de Dios. No aborrece. Aborrecer, hermanos, es una palabra griega, es un verbo griego muy interesante, que aunque significa detestar, es una palabra que habla de algo que se compara. Aborrecer es un término griego que implica amar a alguien o a algo menos que a alguien más, es decir, renunciar a una elección en favor de otra. Y Jehová le pidió a Eleazar y a sus otros 2 hijos a renunciar al dolor de guardar el luto y participar en el sepelio de su hijo, de su hermano, por él. Era una muestra de su amor, y es exactamente lo que Jesucristo pide de nosotros. Dice, si tú no eres capaz de amarme a mí más que a cualquier otra persona que ames, no puedes ser mi discípulo. Porque cuando nosotros, hermanos, amamos más a alguien, es que ya no puedo servir, porque amo más a mi familia, porque amo más a mis padres, porque amo más a mi cónyuge, porque amo más a mis hijos, y entonces mejor me retiro. No, dice Dios, no. Piénsalo ahorita, dice Jesús. ¿Me quieres seguir? Tienes que estar dispuesta a hacer una elección. Amarme a mí por sobre todas las cosas. Hoy Jesucristo nos está pidiendo lo mismo que le pidió a Aarón, Eleazar y Tamar. Hermanos, no hay excusa para abandonar nuestro trabajo, nuestro servicio al Señor, y mucho menos para contaminarnos con el pecado de nuestra familia. Debemos de conservarnos puros. Vamos a la palabra de Dios y vamos a analizar 3 versos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22. Lo que Jesucristo pide hoy de nosotros es exactamente lo que exigió Dios de Aarón, de Eleazar y de Itamar. No hay excusas para abandonar nuestro servicio al Señor, y mucho menos para contaminarnos con el pecado, sobre todo de nuestra propia familia. Debemos de conservarnos puros. 3 pasajes. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 11. Aquí Pablo está tocando un tema muy interesante. Efesios 5, 8 al 11. Dice Efesios 5, 8: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. 1, consérvate puro. 2, no participes. Pero ven lo que dice 2 de Juan capítulo 1, versículo 10 y 11. Segunda epístola de Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. A ver, ¿me explico, hermanos? ¿Me explico? Pensemos en una persona que ha caído en el lodo, y en una persona que se acaba de bañar y está completamente limpia. Si la persona que se acaba de bañar y está completamente limpia, por abrazar al que está sucio, automáticamente se limpia, no. Pero si el que está sucio abraza al que está limpio, ¿lo puede ensuciar? Sí. Así es el pecado, así es la santidad.
Cuando nosotros convivimos con personas que abiertamente están en pecado, nos contaminamos con ellos. Participamos de su pecado. Por eso dice el Señor, incluso si una persona viene a tu casa y tú sabes que la enseñanza que trae, la actitud, el comportamiento que tiene no es agradable delante de Dios, no lo recibas, no estés con él, recházalo, porque te va a contaminar de su pecado. Y eso es exactamente la razón por la cual Dios le dice a Aarón, no puedes ir con ellos, porque para empezar, cuando uno tocaba a un muerto, se contaminaba. Y dos, habían muerto a causa de su pecado. Hermanos, el pecado, la santidad, no se contagia, el pecado sí. Si una persona es santa y se acerca conmigo que soy pecador y me toca, no me contagia su santidad. Pero si yo como pecador convivo con él, lo voy a contaminar, porque eso es lo que hace el pecado. Hermanos, lamentablemente el pecado se tolera en muchos hogares cristianos. No hay reprensión. Para algunos miembros de la familia que viven en rebeldía contra Dios, decimos, pero yo qué puedo hacer con mi esposo, qué puedo hacer con mi esposa, qué puedo hacer con mis hijos, son mis padres, es que yo no puedo hacer nada. No, hermanos, tenemos que reprenderlo. En algunos hogares no solamente no reprendemos el pecado, sino que permitimos que ese miembro que está en pecado lo cometa dentro de la casa, sin darnos cuenta que con su pecado contaminan todo nuestro hogar. Qué tremendo, qué tremendo. Hermanos, voy a decir algo que puede sonar duro. Cuando algún miembro de nuestra familia está en pecado, lo mejor es pedirle a Dios que lo reprenda, que lo discipline, para que vuelva a los caminos de justicia. Pero muchas veces lo que hacemos es solapar el pecado. Señor, cuídalo, protégelo, cuando sabemos abiertamente que está pecando. Queremos aclamar por la misericordia de Dios, lo cual en teoría no está mal, pero lo hacemos pensando que Dios no va a hacer nada, aunque nosotros sabemos que está pecando. No sé si lo explico. No, lo más correcto, aunque nos duela, Señor, quebranta el corazón de mi hijo, quebranta el corazón de mis padres, quebranta el corazón de mi cónyuge. Como padre, por experiencia, puedo decirles, hermanos, que orar así no es fácil, y lo he hecho. Porque Dios, hermanos, vamos a recordar el día de hoy, no tolera el pecado. Lamentablemente el pecado se tolera en muchos de nuestros hogares cristianos. Y la muerte de aquellos varones fue porque Dios, hermanos, no tolera el pecado. Era necesario poner un precedente para que los demás tuvieran temor. Eso es importante también en el hogar. Si en nuestro hogar, hermanos, no reprendemos a ese miembro de la familia, el que sea, a causa de su pecado, entonces los demás miembros de la familia van a pecar como él, y va a llegar el momento en el que, si la familia estaba consagrada a Dios, todos van a estar pecando a su manera. Vamos a la palabra de Dios, a Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Cuando se tolera el pecado en un miembro, todos los demás lo van a imitar. Y lo peor no es eso. Lo peor no es eso. Lo peor es que quien imita el pecado lo supera. Vamos a Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. ¿Y por qué lo supera? Porque ya saben, en esta casa no se hace nada, no pasa nada, no hay disciplina. Mi hermano lo puede hacer, mis padres lo hacen, mi cónyuge lo hace, yo también. Lamentablemente es parte de la naturaleza humana. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Hermanos, pureza de vida sobre todas las cosas. Para Dios, hermanos, la pureza debe estar por encima del amor que sentimos por cualquier persona, incluyendo a alguien de nuestra familia. Vamos a ver la palabra de Dios en Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están ellos dispuestos para hacer el mal. Es decir, en un hogar donde no se castiga el pecado, los demás miembros
sienten deseo de pecar también. Eleazar, hermanos, e Itamar pecaron, por eso murieron. Perdón, gracias, corrijo, gracias. Nadab y Abiú murieron a causa de su pecado. Y el hecho de que Aarón callara, que sus hijos callaran, significaba: estamos de acuerdo con Dios en la disciplina. Hermanos, la palabra de Dios dice que la disciplina no causa gozo, sino tristeza. Pero en quienes hemos sido ejercitados en ella, con el tiempo aprenderemos a disfrutar del fruto. Pero para que Dios no tenga que disciplinarnos, no participemos, hermanos, del pecado. Hay que reprenderlo. Pero pensemos en nosotros, piensa individualmente en ti. Yo quiero pensar en mí. A veces decimos: quiero que pensemos en Nadab y Abiú. ¿Quién de los dos inició el acto de rebelión? No lo sabemos. Dice que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Nadab convenció a Abiú, Abiú convenció a Nadab, no lo sé, pero alguien de los dos tomó la iniciativa. ¿Qué debió de haber hecho el otro contra el primero que lo incitó? No voy a participar. Es que es mi hermano, es con el que me llevo bien. Somos los que estamos siempre unidos, estamos juntos, lo hacemos todos juntos, voy contigo. No. Pero tampoco tomemos como excusa: es que no pude hacer nada. Vamos al Salmo 119, 61. Salmo 119, 61. Para Dios no hay excusa, incluso aunque vivamos en un ambiente de dificultad. Porque tú puedes decir: es que en mi hogar, hermano, es que es difícil ser un cristiano en mi casa, porque nadie se consagra. Soy el único creyente, soy el único que se consagra a Dios. Nadie más de mi familia lo hace. Dice el Salmo 119, 61. Compañía de impíos me he rodeado, mas yo no me he olvidado de tu ley. Dice el salmista: todos a mi alrededor se inclinan por el pecado, no temen a Dios, no lo adoran, pero yo he decidido no olvidarme de tu ley. ¿Por qué para Dios? ¿Por qué Dios no tolera el pecado? ¿Por qué para Dios la pureza de vida es más relevante? Porque la pureza es testimonio a los demás. Y Dios quería que su pueblo fuera un testimonio a las naciones a las que iba a conquistar. La pureza en ti y en mí debe de ser un testimonio al mundo de que nos hemos consagrado a Dios y que no permitimos el pecado en nadie, y que cuando lo vemos, lo reprendemos. Para terminar, 1 Juan capítulo 3, versículo 3 y 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Puede parecer dura la decisión de Dios, pero hermanos, el castigo sobre Nadab y Abiú fue justo. El pueblo tenía que entender que no tolera el pecado, pero también tenían que entender, hermanos, que el amor a Dios está por encima de cualquier otro amor, incluso de los miembros de nuestra familia, porque para Dios la pureza de vida es más relevante que lo que hacemos para Él. Ojo, la pureza de vida es más relevante que lo que hacemos para Dios, porque de nada sirve servir en todo lo que pueda si mi vida no está limpia delante de Él. Y eso es lo que hicieron Nadab y Abiú. Algo más, otro propósito más, que no importa el lugar que ocupemos en el servicio de Dios, todos estamos expuestos a que, si no mantenemos la pureza de vida, a ser castigados por Dios. No hay excepción. No hay excepción. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 3, hermanos: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, buscamos 1 Juan capítulo 3, versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro.
Y 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Hermanos, la pureza de vida es más importante que todo lo que hacemos para Dios. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Lo mismo que el Señor exigió de Nadab, de Eleazar, de Itamar y de su padre Aarón, es lo que exige de nosotros. La misma reprensión que trajo sobre Nadab y Abiú la puede traer en cada uno de nosotros. Por eso es que la pureza para Dios es mucho más importante que cualquier cosa que nosotros hagamos para Él. Que Dios los bendiga.